en pediatría, pero que actualmente se están describiendo casos en adultos también. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Florencia Ahumada, soy pediatra, soy reumatóloga infantil, hice la residencia de pediatría acá en Posadas, hice mi formación en reumatología infantil en el Hospital Gutiérrez, y bueno, por eso es que voy a hablar un poquito sobre este tema. A ver. Voy a pasar. Ahí está. Bueno, esto es un poco la bibliografía, pero después van a ir viendo que en cada diapositiva tiene su bibliografía adjunta. Para empezar a hablar un poquito sobre el tema, vamos a hacer una introducción sobre el COVID-19. Ya conocíamos esta familia del coronavirus, que afecta principalmente a animales, pero una vez que ese virus traspasa la barrera entre animales y humanos, da estas manifestaciones clínicas a nivel humano, que se presentó en el 2002 en China como el SARS, ¿sí? Este síndrome respiratorio agudo severo. En el 2012 lo conocimos como el MERS, ¿sí? Y ahora actualmente en el 2019, se presentó a fines del 2019 en China, y está produciendo toda esta gran revolución que nos afecta absolutamente a todos. Entonces vamos a dedicarnos exclusivamente, en este caso, al COVID-19. El COVID-19 es un beta coronavirus dentro de la familia del coronavirus. Tiene estas características en su membrana, ¿sí? Estas espículas, estas proteínas spike o proteína S, como se la conoce, que tiene una función primordial, ya que es la que se va a unir a estos receptores AC2 y va a permitir la internalización a la célula. Entonces, esta proteína S o proteína spike se va a unir a estos receptores AC2. Estos receptores AC2 están principalmente en la mucosa nasal, en la mucosa de la vía aérea respiratoria, tanto alta como baja, por eso que da sus síntomas similares a un síndrome gripal o un catarro de vía aérea superior, pero también están distribuidos en otros lugares del cuerpo. Están distribuidos a nivel endotelial y del corazón, y también principalmente a nivel intestinal, tanto en intestino delgado como en intestino grueso. Por eso, aparte de las manifestaciones respiratorias o de vía aérea superior, se van a producir manifestaciones como vasculitis, por esta afectación del endotelio vascular, con estas manifestaciones cutáneas, y el compromiso abdominal tan característico y que está descrito principalmente con dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómitos. Y esto se debe a cómo están distribuidos estos receptores de AC2, no solamente en la vía respiratoria, sino también en el lecho vascular e intestinal. Existen diferentes estadios de esta enfermedad por coronavirus o COVID-19. Hay una etapa inicial donde todos los síntomas se van a caracterizar por esta replicación viral, ¿sí? Entonces vamos a tener síntomas constitucionales, fiebre, decaimiento, un catarro de vía aérea superior, tos, y esto se debe a la replicación viral, es decir, a la infección viral en sí. Después, en forma más tardía, aparece una fase pulmonar que ya se caracteriza por la replicación viral, pero una respuesta del huésped. Entonces, las manifestaciones van a estar dadas tanto por la replicación viral como por la respuesta inmunológica del huésped. Y en una fase tardía, donde puede haber una hiperinflamación que depende completamente de la respuesta inflamatoria que produce el huésped ante una infección que seguramente ya está pasada o que ya transcurrió. Entonces, estos distintos estadios nos van a dar las distintas manifestaciones clínicas. ¿Por qué es importante conocer estos estadios? Donde en una fase inicial lo que afecta principalmente es la replicación viral, y en una fase más tardía, que no son todos los casos, son unos pocos casos los que llegan a estas manifestaciones severas de hiperinflamación, donde hay una respuesta inmunológica inflamatoria del huésped, porque esto nos va a saber entender la fisiopatogenia y nos va a permitir realizar un tratamiento adecuado. En esta primera fase, donde lo primordialmente está afectada es la replicación viral, el tratamiento va a ser el tratamiento de la infección viral. Si hay fiebre, antitérmicos, reposo, hidratación y no mucho más. En cambio, en esta segunda fase, o en una fase más severa con manifestaciones secundarias a esta hiperinflamación sistémica, el tratamiento va a ser principalmente agentes antiinflamatorios. ¿Qué pasa en los chicos? ¿Sí? En los chicos las manifestaciones clínicas son muy diferentes a los adultos, y esto ya lo sabemos todos.
Se dice que la prevalencia es del 0,9 al 12%, pero ahí puso un asterisco porque creemos que como la mayoría de los chicos son asintomáticos, por ahí no se llegan a diagnosticar todos los chicos que realmente sí presentan una infección por coronavirus. La edad media es de 6,7 años y las manifestaciones clínicas más frecuentes de la infección viral por coronavirus son fiebre, malestar general, cansancio, mialgias, tos característicamente, la odinofagia, disnea, rinitis, y por esto que hablábamos de los receptores, cómo se distribuyen, pueden presentarse con dolor abdominal, diarrea y vómitos. Un pequeño porcentaje de pacientes pediátricos van a presentar manifestaciones severas. Esto es mucho menos frecuente que lo que pasa en adultos, ¿sí? ¿Y cómo se pueden presentar? Como distrés respiratorio severo, debido a una tormenta de citoquinas o a esta fase tardía con hiperinflamación que hablábamos, o más raro aún con shock, encefalopatía, un fallo multiorgánico, coagulación intravascular diseminada o estatus epilépticos. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo asociados a estas manifestaciones o a esta presentación severa? Prácticamente los mismos que en adultos. Enfermedad pulmonar crónica, diabetes, enfermedades crónicas, cardiopatías, hipertensión arterial, enfermedad renal, los pacientes BOR o con asma, y en el caso específico de los pediátricos, que sean menores de 3 años y que presenten leucopenia y principalmente linfopenia durante la infección viral. Entonces, en este cuadrito vamos a ver que los chicos con infección por SARS-CoV-2, la gran mayoría de ellos van a ser asintomáticos o con síntomas muy leves. Alrededor de un 1% solamente van a presentar manifestaciones moderadas o severas, esto que hablábamos del distrés respiratorio, shock y demás. De ellos, la mayoría se recupera, ¿sí? Y de todos estos pacientes que se recuperan en forma más tardía aún, ¿sí? En semanas se hablan de 3 a 6 semanas, hay un muy pequeño porcentaje de pacientes, se cree que es menor al 0,31% de los chicos que van a presentar este síndrome inflamatorio multisistémico asociado o post-COVID. A diferencia de lo que pasa en los adultos, donde los pacientes con una enfermedad severa, moderada o severa, persiste su inflamación y eso es lo que lo lleva al distrés respiratorio, la falla respiratoria y probablemente a la muerte. En el caso de los chicos se vio que no se relaciona a los casos severos durante la infección. O sea, no todo paciente que presente una manifestación clínica severa durante la infección aguda va a presentar este síndrome inflamatorio multisistémico posteriormente. Al contrario, se vio que muchos pacientes que ni siquiera supieron de la infección, que lo pasaron totalmente asintomáticos o con síntomas muy leves, fueron los que posteriormente presentan este síndrome. ¿Por qué hay tanta diferencia en las manifestaciones clínicas entre los niños y los adultos? Y acá volvemos a lo de los receptores AC2. Se sabe que los chicos tienen menor cantidad de receptores AC2 a nivel de fosas nasales y vía aérea superior, eso los hace menos susceptibles. Y por otro lado, se cree que hay una neutralización o sea, una reacción cruzada con otros anticuerpos que permiten neutralizar de forma más efectiva al virus. A diferencia de lo que pasa en los adultos, donde hay mayor exposición o mayor presentación de estos receptores AC2, lo que los lleva a mayor susceptibilidad, y en el caso de los ancianos y también en los adultos, hay mucho más factores de riesgos asociadas, mayores comorbilidades, como son la obesidad, hipertensión, enfermedades crónicas, medicación o algún otro factor que pueda influir en esta presentación clínica. Y con respecto tanto a niños como a adultos, ¿por qué algunos pacientes presentan una enfermedad leve o asintomática y otros pacientes presentan una enfermedad severa? Y estas son las distintas hipótesis que se plantean. Primero, una disregulación de la respuesta inmune, ¿sí? En este caso vemos se presenta la infección por el SARS-CoV-2, hay una respuesta inmunológica, hay una respuesta inmunomediada por las células T que frenan al virus. Lo frenan su replicación y lo eliminan. De esa manera, estos pacientes, si esto se produce como está acá en este gráfico, el paciente tendría síntomas leves o sería asintomático.
¿Qué pasa? El coronavirus o el SARS-CoV-2 tiene la capacidad de evadir esta respuesta inmune, en este caso produciendo una inmunosupresión o una linfopenia. Entonces esto va a llevar a que el paciente no pueda eliminar completamente el virus, se mantenga esta replicación viral y esto lleve a una hiperinflamación. Por otro lado, hay otra hipótesis que plantea que las manifestaciones clínicas dependen de la carga viral. Si hay una baja carga viral, hay una respuesta inmunológica adecuada, hay un rápido clearance o eliminación del virus y los síntomas van a ser leves. En cambio, cuando hay una alta carga viral, la respuesta inmune va a ser insuficiente, sumado a que va a haber inmunosupresión que produce este SARS-CoV-2, va a haber un insuficiente clearance y una enfermedad severa. ¿Vamos? Entonces, ¿por qué este virus no se comporta igual que otros virus respiratorios? Porque vemos que al internalizarse la célula produce la producción de citoquinas. Vemos estas citoquinas, al igual que que otros virus respiratorios, eso va a estimular la respuesta inmune y a la eliminación del virus, pero por el otro lado hay una baja respuesta del interferón, lo cual no permite eliminar completamente o frenar al virus. Ahora lo vamos a ver en otro gráfico, donde vemos que el virus, en una respuesta normal, se internaliza la célula, esta célula se expone como dañada, ¿sí? Es reconocida por los macrófagos alveolares que van a inducir a su eliminación. Por otro lado, van a estimular a los CD4 y CD8 para terminar de eliminar a estas células y estimular a los linfocitos B para producir anticuerpos neutralizantes. Esta sería la respuesta inmune adecuada que permitiría controlar la infección viral, eliminar el virus y no producir mayores síntomas. ¿Qué pasa cuando hay una respuesta inflamatoria desmedida? ¿Sí? Cuando no se puede controlar esta replicación viral. El virus se internaliza, se reproduce, afecta a otras células. Todas estas células van a producir citoquinas proinflamatorias y cada vez más inflamación y llaman a más células, que esto lleva a esta respuesta inflamatoria sistémica que no se controla y lleva a esta tormenta de citoquinas que puede llevar al fallo multiorgánico. Acá lo vemos en otro gráfico, entonces el virus a través de los receptores AC2 ingresa a la célula, se replica, estimula la síntesis de citoquinas proinflamatorias que van a atraer principalmente a células dendríticas, a macrófagos, a monocitos, a polimorfonucleares, pero fíjense cómo inhiben al interferón, ¿sí? Disminuye el interferón. El interferón de tipo 1 sería el encargado, sería la primera barrera o nuestra primera herramienta de batalla para frenar a esa replicación viral. Este virus tiene la capacidad de inhibir o disminuir este interferón. Por otro lado, estimula, y al no poder eliminarse, se produce mayor estimulación de estas células proinflamatorias que liberan estas citoquinas, principalmente citoquinas interleuquinas 1, interleuquina 6, interleuquina 18, que van a dar típicamente las manifestaciones clínicas de fiebre, daño endotelial y demás, que todo esto va a llevar a este fallo multiorgánico que hablábamos. Entonces, por un lado decíamos que produce deterioro del sistema inmune con linfopenia, y por el otro lado produce hiperinflamación con esta tormenta de citoquinas. Entonces, acá otro gráfico más simple, donde vemos la diferencia entre los pacientes que van a presentar una sintomatología leve, donde hay una replicación del virus, una rápida respuesta del interferón, o sea, este virus no llega a bloquear completamente al interferón de tipo 1, entonces el interferón de tipo 1 aumenta rápidamente, inhibe la replicación viral y estimula su eliminación, y entonces de esta manera controla la infección, ¿sí? Hay una respuesta temprana del interferón, un clearance efectivo del virus y síntomas leves, ¿sí? Porque esta inflamación de citoquinas disminuye al eliminarse el virus. Por el otro lado, ¿qué pasa en los pacientes que presentan una enfermedad severa? Fíjense que hay una alta carga viral, ¿sí? Lo que hablábamos hoy dentro de las hipótesis,
Y hay una respuesta del interferón insuficiente, no llega a controlar esta infección viral, el virus sigue replicándose. Fíjense que estas citoquinas proinflamatorias aumentan cada vez más y permanecen elevadas, y esto va a llevar a una enfermedad severa. Por el otro lado, mantiene un estado de linfopenia, de inmunosupresión, con lo cual ni el interferón tipo 1 ni los linfocitos son capaces de controlar esta infección, y esto se mantiene en el tiempo y va a dar estas manifestaciones severas. Acá vemos entonces cómo los síntomas leves van a estar dados principalmente por esta replicación viral, ¿sí? Que se presentan en los primeros días de la enfermedad. Va a haber linfopenia, va a haber replicación viral, por lo cual vamos a tener una PCR positiva, y después estos pacientes, la gran mayoría de ellos logra controlar la infección, disminuye la carga viral y se dio el cuadro. Hay un poco porcentaje de pacientes que van a llevar una enfermedad moderada, severa, y esto va a depender principalmente de la respuesta inflamatoria inmune. Y hay otro muy pequeño porcentaje de pacientes que va a presentar este síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. Fíjense que en este cuadro vemos que la PCR ya es negativa y la carga viral también, ¿sí? Con lo cual no depende de la replicación viral, sino que depende casi exclusivamente de la respuesta inflamatoria del huésped. ¿Cómo lo clasificamos o lo definimos a este síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID? Hay distintos criterios de la OMS, de la CDC, del Reino Unido, y tenemos los del Ministerio de Salud de la Presidencia Argentina. Había hablado en el Garrahan para el yoga inmuno. Ahora que dije que era siempre me hincha el criterio de yoga inmuno. Para unificar criterios serían los de Argentina, ¿no es cierto? Todos deberíamos utilizar el mismo criterio para poder clasificarlos de la misma manera. Y estos criterios incluyen niños o adolescentes con fiebre de más de 3 días, más 2 de los siguientes criterios: erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta, hipotensión o shock, características de disfunción cardíaca que van a ser tanto por imágenes como en el ecocardio o por laboratorio, ¿sí? Por aumento de la troponina o el NT-proBNP. Evidencia de coagulopatía, ya sea con elevación del TP, del KPTT o el dímero D, que el dímero D nos va a hablar de daño endotelial principalmente. Síntomas gastrointestinales, ya sean diarreas, vómitos o dolor abdominal, más marcadores elevados de inflamación, principalmente eritrosedimentación, PCR o procalcitonina, y haber descartado cualquier otra causa, principalmente causas bacterianas, un shock, estafilococo o estreptocóxico. ¿Qué se le critica a estos criterios argentinos del Ministerio de Salud? Que define a la fiebre como más de 3 días, ¿sí? Y algunos plantean si hay que esperar realmente estos 3 días para poder clasificarlo o para poder diagnosticarlo. Fíjense que el Reino Unido y el CDC, Reino Unido pone como fiebre persistente solamente, no aclara la cantidad de días, y el CDC ya con 24 horas de fiebre ya lo incluye. Por el otro lado, no incluye a las manifestaciones neurológicas, ¿sí? Y a las manifestaciones renales, que sí incluyen otras definiciones. No incluye dentro de los parámetros del laboratorio la linfopenia, y por lo que estuvimos viendo dentro de la fisiopatogenia y demás, la linfopenia es un trastorno importante que nos va a hablar de que probablemente se presente como una manifestación severa posterior. Este es un estudio, uno de los primeros que fueron publicados, ¿sí? Donde vieron que, por ejemplo, en Estados Unidos, vieron que los chicos presentaban, fíjense, este es el pico de infección por coronavirus, ¿sí? En general, infección por COVID-19. Y vieron que semanas después de este pico de infección empezaron a aparecer estos casos de enfermedad sistémica inflamatoria, que todavía no se conocía muy bien a qué se debía. Al principio se lo llamaba un síndrome símil o Kawasaki-like, porque ahora vamos a ver que las manifestaciones clínicas se asemejan bastante. Y ellos lo que publicaron incluyeron 86 pacientes
donde vieron que la mediana de edad fue de 8,3 años, o sea, son pacientes más grandecitos cuando los comparamos con pacientes con enfermedad de Kawasaki. El 73% eran previamente sanos, o sea que a diferencia de lo que pasa en una infección aguda, donde los factores de riesgo son las enfermedades previas que presenta el paciente, en este caso la mayoría de los pacientes eran previamente sanos, no tenían ninguna comorbilidad ni enfermedad de base. De ellos, el 70% tenían PCR positiva para SARS-CoV-2 o pruebas de antígenos, ya sea inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Pero de este 70%, el 70% tenían anticuerpos ya positivos. O sea que la gran mayoría, solamente el 30% tenía PCR positiva, y ahora vamos a hablar un poquitito de eso. El 88% fueron hospitalizados después del 16 de abril, y acá lo que quieren remarcar es que esto apareció después del pico de infección por coronavirus, y las manifestaciones clínicas fueron el 92% manifestaciones gastrointestinales, el 80% cardiovasculares, donde vemos que el 40% presentó manifestaciones similares a las que vemos en el Kawasaki, y un 8% presentó aneurismas gigantes. El 76% presentó manifestaciones hematológicas, dentro de las que se destacan la linfopenia, 74% manifestaciones cutáneas, y en menor porcentaje síntomas respiratorios. La mediana de hospitalización fue de 7 días, pero fíjense que el 80% requirió ingreso a terapia, el 48% ionotrópicos y un 20% ARM. Solamente el 2% de estos pacientes falleció. En el laboratorio, como marcadores reactantes de fase aguda elevadas en el 92%. Lo que destacaban es que tenían más de 4 parámetros de reactantes de fase aguda elevadas. El 73% de ellos recibió gamma globulina, 49% corticoides, y solamente un 20% recibió inhibidores de interleuquina 1. Entonces, vayamos específicamente a las manifestaciones clínicas de estos pacientes con este síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. Como sabemos, dentro de los criterios está la fiebre, ¿sí? Fiebre que según los criterios del Ministerio de Salud deberían ser más de 3 días. Y acá estos pacientes los podemos dividir en dos grupos. Un grupo que presenta manifestaciones clínicas semejantes a lo que vemos en el síndrome de Kawasaki, que va a ser compromiso de piel, ¿sí? Rash y mucosas, lo que vemos, la queilitis, se quiebran los labios, ¿sí? La lengua frambuesada, la conjuntivitis, el edema de manos y pies. Podemos ver aneurismas coronarios, trombocitosis y la descamación, principalmente en manos y pies, que se presenta en forma más tardía. Y otro subgrupo de pacientes que presentan síntomas totalmente inespecíficos, dentro de los que se incluyen principalmente los síntomas gastrointestinales. Esto que veíamos en el trabajo anterior, más del 80% presentaron síntomas gastrointestinales, e incluyen desde un dolor leve a un dolor tipo cólico intenso, diarrea, náuseas y vómitos. Compromiso cardiovascular, que no va a ser lo típico que vemos en la enfermedad de Kawasaki, sino que se puede presentar como pericarditis, como miocarditis, como arritmias. Y en forma más rara y menos frecuente, compromiso del sistema nervioso central, renal y respiratorio. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta y por qué es tan importante conocer esta patología para poder diagnosticarla? ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden pasar de un estado totalmente estable, ¿sí?, a realizar esta tormenta de citoquinas, este desajuste sin una regulación inmunológica, y llevar rápidamente a la hipotensión y shock. ¿Es raro? Sí, es muy raro que esto pase, pero tenemos que poder diagnosticar a estos pacientes para poder controlarlos, ¿sí? Y que no lleguen a este estado de hipotensión y shock y que nosotros no lleguemos a tiempo. Por otro lado, además de las manifestaciones clínicas, que es todo esto que estuvimos viendo, siempre tenemos que interrogar sobre el antecedente de un catarro de vía aérea superior o inferior en el paciente, o contacto con algún posible caso de COVID positivo hasta 4 a 6 semanas previas. Bueno, entonces vemos que este es un trabajo que incluyó pacientes con infección con coronavirus. Vemos que incluyeron 211 pacientes con síntomas muy leves.
48% de pacientes pediátricos que presentaron una infección severa y 21 pacientes que presentaron este síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID. Seguramente de estos pacientes de 211, si uno lo relaciona con 21 pacientes que presentaron este síndrome inflamatorio, es alto el porcentaje, pero estos son pacientes que fueron captados. Como decimos, los chicos tienen una enfermedad generalmente asintomática o muy leve que pasa desapercibido y uno no lo llega a poder diagnosticar como para poder incluirlos en este grupo de pacientes. Pero quiero comparar principalmente esta diferencia que hay entre una infección severa por COVID-19 y este síndrome inflamatorio post-COVID. Vemos que en esta infección severa los síntomas principalmente graves van a ser atribuibles a síntomas respiratorios, a un distrés respiratorio, una falla respiratoria. En cambio, en este síndrome inflamatorio post-COVID se va a presentar con fiebre, con manifestaciones cutáneas, ¿sí? Con rash, con linfadenopatías y con todos estos síntomas semejantes al Kawasaki. Por otro lado, vemos que en los pacientes que presentan una infección severa por COVID, o sea, el 100% de ellos van a tener PCR positivo, o sea, el virus va a estar presente en ese momento porque esta presentación se debe a la replicación viral. ¿Sí? En cambio, en este síndrome inflamatorio post-COVID, solamente en el 90% de los pacientes se pudo evidenciar esta infección reciente por el coronavirus, ¿sí? Solo el 38% va a tener PCR positiva, pero sí el 90% va a tener anticuerpos anti-SARS-CoV-2 presentes. Entonces, como hablábamos, hay una fase temprana que se debe a la replicación viral, ¿sí? En esta primera fase es donde se pueden presentar estos síntomas leves o ser asintomáticos. En la semana siguiente o en los 7 a 10 días es que pueden llegar a presentarse estas manifestaciones severas que se van a deber a la replicación viral, a esto que hablábamos de la carga viral, a la respuesta inmune insuficiente y que va a llevar a esta respuesta inflamatoria sistémica con una presentación severa del cuadro por infección, y en forma más tardía, o sea, entre las 3 y las 6 semanas, es que se va a presentar el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. Entonces, en estos casos volvemos a ver que ya la PCR va a ser negativa, porque el virus en la mayoría de los casos no va a estar presente. Sí, lo que vamos a tener son los anticuerpos, tanto IgM como IgG. Pero, como vimos en ese trabajo que les nombré recién, solamente el 70% pudo tener PCR o anticuerpos positivos, o sea que nos queda un 30% donde no se puede evidenciar o certificar la infección por el COVID. Por lo cual debemos buscar, ¿sí?, un contacto, o sea, buscar el contacto con algún paciente positivo. Con el contacto ya positivo y la sintomatología uno podría clasificarlo a este paciente. Volvemos a repetir las manifestaciones clínicas como para que queden bien claras. Fíjense que semeja mucho a la enfermedad de Kawasaki con el compromiso ocular, con esta conjuntivitis en el 94% de los casos, el enrojecimiento y las grietas en los labios en el 87%, el 100% de los pacientes va a tener fiebre. Ellos lo catalogan como más de 4 días, pero como sabemos en los criterios argentinos van a ser mayor a 3 días. Pero ¿qué lo diferencia? Que el 81%, y algunos trabajos lo describen hasta el 100%, presentan manifestaciones gastrointestinales. Bueno, acá tenemos fotos. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales diferencias entre la enfermedad de Kawasaki y este síndrome inflamatorio post-COVID? Que los pacientes con enfermedad de Kawasaki son más chiquitos, ¿sí? Generalmente lo vemos en menores de 5 años, a diferencia de lo que pasa en este síndrome inflamatorio post-COVID, donde la edad media ronda los 8 años. Va a haber presencia de rash en ambos, ¿sí? Van a haber muchas características que se presentan en ambas enfermedades, pero característicamente, por ejemplo, la presentación del laboratorio, vamos a tener linfopenia en el síndrome post-COVID y disminución de plaquetas, a diferencia de lo que pasa en la enfermedad de Kawasaki, donde hay una hiperplaquetopenia.
Por el otro lado, va a haber mucho aumento de reactantes de fase aguda, ¿sí? También van a aumentar la troponina y el proBNP, ¿sí? Haciendo referencia a esta afección cardíaca. Va a haber aumento de PCR y ferritina en niveles elevadísimos, ¿sí? Esto nos habla de esta respuesta inflamatoria sistémica descontrolada. Entonces, para pasar en limpio, también otra de las grandes diferencias es que el síndrome inflamatorio post-COVID es una enfermedad inmunomediada, a diferencia de la enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis. La edad de presentación ronda entre los 8 a 11 años, a diferencia de la enfermedad de Kawasaki, entre los 2 y 3 años. El gatillo en este síndrome inflamatorio es claramente asociado al COVID-19. En cambio, en la enfermedad de Kawasaki sabemos que es una enfermedad multifactorial, que puede haber algún gatillo viral, pero no está identificado específicamente un virus. En ambas hay una predisposición genética y la respuesta inmune. En este síndrome post-COVID va a haber una tormenta de citoquinas, una hiperinflamación. En el laboratorio va a haber leucopenia, hiperferritininemia y el dímero D aumentado. La evolución en la enfermedad de Kawasaki generalmente es buena. En cambio, en esta enfermedad multisistémica puede ser severa, puede llevar al fallo multiorgánico, al shock, y generalmente requieren el ingreso a terapia. Las manifestaciones gastrointestinales son muy raras en la enfermedad de Kawasaki y sí están muy presentes en este síndrome post-COVID. Y las enfermedades cardiovasculares, una de las características en la enfermedad de Kawasaki es la presencia de aneurismas, a diferencia de este síndrome post-COVID donde se puede presentar de cualquier manera y se presenta principalmente como una miocarditis con disfunción ventricular. Entonces, tenemos un paciente con fiebre de más de 3 días, con estas manifestaciones clínicas que pueden ser semejantes a lo que vemos en la enfermedad de Kawasaki o ser inespecíficas con este rash, estas manifestaciones cutáneas, este dolor abdominal o compromiso cardíaco. Sospechamos en que puede ser un síndrome inflamatorio multisistémico, que es lo primero que tenemos que hacer, buscar la infección pasada o activa por COVID-19. ¿Qué vamos a pedir? Una PCR, serología, vamos a pedir anticuerpos, IgG y IgM, y si estos vienen negativos, igual de todas maneras siempre debemos interrogar sobre el antecedente de un catarro de vía aérea superior o el contacto con algún paciente positivo. En el laboratorio, ¿qué vamos a buscar? En el hemograma, esto que hablábamos de la linfopenia. Por otro lado, vamos a ver reactantes de fase aguda elevados, eritrosedimentación, PCR, procalcitonina, ferritina, ¿sí? Vamos a ver también albúminas bajas, el fibrinógeno va a estar consumido, si hay compromiso vascular vamos a ver el dímero D elevado, y si hay compromiso cardíaco, la troponina, el proBNP y la CPK también van a estar elevadas. Sabemos que tenemos que descartar otras causas para poder asumir a este síndrome como asociado al COVID, por lo cual debemos realizar hemocultivos, urocultivos, descartar infecciones por estreptococo, bueno, con los cultivos por estáfilo, entonces vamos a pedir para el estrepto un asto, un hisopado de nasofaringio, descartar infecciones por micoplasma, por citomegalovirus o Epstein-Barr. Debemos evaluar y buscar el compromiso cardiológico, ¿sí? Ya dijimos que lo vamos a hacer con el laboratorio, con una troponina, el proBNP y la CPK, pero también debemos realizar un electrocardiograma en búsqueda de arritmias y un ecocardiograma en búsqueda de miocarditis, aneurismas y todo esto que estuvimos hablando. También debemos realizar una correcta evaluación gastrointestinal. Hay pacientes que presentan un dolor abdominal muy severo y uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial con un abdomen agudo quirúrgico principalmente, ¿sí? Y vamos a realizar una ecografía abdominal más que nada para descartar otras causas. Siempre previo al tratamiento debemos guardar muestras porque sabemos que por ahí las serologías no se hacen en el lugar de origen, se deben mandar y demás, entonces siempre ante la sospecha, antes del tratamiento, guardar muestra para serologías y demás. Con respecto al tratamiento, como dijimos, hay pacientes que van a presentar este síndrome de una manera leve o moderada, van a estar hemodinámicamente estables, ¿sí? En esos casos el tratamiento va a ser semejante a lo que utilizamos en la enfermedad de Kawasaki. Vamos a utilizar gamma-globulina endovenosa a 2 gramos kilo dosis, una única dosis, y según el caso y según los órganos que estén comprometidos, vamos a evaluar pulsos de metilprednisolona o prednisona vía oral. Con respecto a la aspirina,
¿sí? Si estos pacientes están en este subgrupo de pacientes que presentan características clínicas semejantes a la enfermedad de Kawasaki, vamos a utilizar la aspirina a dosis antiinflamatoria, al igual que el Kawasaki, hasta 72 horas posteriores a que se dé el cuadro febril, y se va a evaluar la utilización de heparina. Prácticamente todas las guías sugieren una cobertura antibiótica por el riesgo de una coinfección, por esta respuesta inflamatoria alterada que se produce, y en muy pocos casos de pacientes leves o moderados se va a utilizar biológicos. En cambio, en aquellos pacientes que presentan shock o esta hiperinflamación, van a ser pacientes hemodinámicamente descompensados que van a requerir el ingreso a terapia, y acá hago un hincapié en que los terapistas van a ser los que se van a ocupar de la parte del shock, de los ionotrópicos, del respirador y todo lo que estos pacientes requieran para el sostén, ¿sí?, hemodinámico, pero el tratamiento, como hablábamos al principio de estas dos fases, en esta fase hay una hiperinflamación, entonces el tratamiento va a ser principalmente antiinflamatorio. Vamos a utilizar gamma globulina, la misma dosis, 2 gramos kilogramo dosis, y siempre pulsos de corticoides asociados. Metilprednisolona a 30 miligramos kilo día, máximo de 1 gramo. También vamos a evaluar la aspirina y la heparina, siempre la cobertura antibiótica, y en estos pacientes severos, si no hay respuesta a la gamma globulina y los pulsos de corticoides, se puede evaluar realizar una segunda dosis de gamma globulina o de corticoides, o ya directamente evaluar el uso de biológicos. ¿Qué biológicos vamos a utilizar? Por lo que vimos en la fisiopatogenia, había elevación de interleuquina 1, interleuquina 6 y 18, por lo cual vamos a ir a bloquear esas interleuquinas que son las que producen esta respuesta inflamatoria desmedida. El anakinra es un agente biológico anti-interleuquina 1, que sería lo ideal, ¿sí?, para utilizar en estos casos, porque se puede utilizar en pacientes con sepsis, ¿sí?, con infección, pero no entra en la Argentina, así que no disponemos de esta medicación, por lo cual disponemos de una anti-interleuquina 6, que es esta otra citoquina que sabemos que está involucrada en la fisiopatogenia, que sería el tocilizumab. El tocilizumab, la dosis es de 8 a 12 miligramos kilo dosis según el peso, ¿sí?, y se utilizaría una única dosis y a reevaluar según la respuesta del paciente. Siempre casi todas las guías hacen hincapié de que en pacientes con un compromiso severo, ¿sí?, si hay sospecha, iniciar el tratamiento. ¿Vale? ¿Por qué hacen hincapié o por qué hacemos este apartado? Porque por ahí las serologías tardan, se mandan, no llegan, no tenemos el resultado y demás. Entonces, en pacientes severos, hemodinámicamente descompensados, donde hay reactantes de fase aguda elevados y una clara sospecha de este síndrome, debemos iniciar el tratamiento aunque no hayamos encontrado la infección aguda o pasada por SARS-CoV-2. Entonces, como mensajes finales, este síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID es una enfermedad inmunomediada postviral que se manifiesta por esta hiperinflamación y esta tormenta de citoquinas. Es una enfermedad nueva, ¿sí? Todavía esto se está reviendo constantemente y todos los días salen cosas nuevas, tanto de la fisiopatogenia como de las manifestaciones clínicas y demás. Todos los datos que tenemos disponibles, la gran mayoría se extrapolan de las infecciones o de todo lo que está pasando en adultos y de otras enfermedades que también se presentan con esta hiperinflamación o esta tormenta de citoquinas, como son el síndrome bueno, no me va a salir ahora, la artritis idiopática juvenil sistémica y enfermedades autoinmunes. Bueno, quiero hacer hincapié que tanto la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento va a ser multidisciplinario. ¿Por qué lo damos acá en la Sociedad Argentina de Pediatría? Porque va a ser el pediatra el que va a recibir esta consulta, el que va a recibir este paciente con fiebre de más de 3 días, con estas manifestaciones que pueden simular una enfermedad de Kawasaki o ser totalmente inespecíficas, y debe sospecharlo, también debe conocerlo para poder sospecharlo, poder diagnosticarlo rápidamente y tratar en forma oportuna. Bueno, y creo que con eso terminamos y muchas gracias. Muy buena charla, Flor, muchas gracias. Celia, ¿hay preguntas?
Hola, buenas noches. Por ahora en el chat no han manifestado preguntas, pero no sé si que alguno quiere manifestarlas por escrito o por ahí si les podemos hacerlo Habilita el micrófono. Por micrófono habilitamos. Todos están diciendo que es excelente tu exposición, Florencia, así que realmente muchas gracias. Dice, ¿podemos tener el contacto con la doctora? Piden tu contacto, Florencia. Sí, les puedo dejar mi mail, o no sé si les pasa a ustedes el contacto y después ahí se distribuye. Sí, no hay ningún problema, como te guste. Perfecto. Los dejaste a todos boca abierta, Flor. Excelente, Bueno, excelente. por ahí quiero hacer hincapié en que esto no es una enfermedad, a ver, estos pacientes van a recurrir en forma temprana al pediatra, ¿vamos? Entonces el pediatra es el que tiene que sospechar. Y obviamente no todo paciente con fiebre de 3 días va a hacer este síndrome, ¿no es cierto? Pero sí, como tenemos tanta circulación viral, tenemos circulación comunitaria acá en Misiones, tenemos que sospecharlo, porque son pacientes que pueden pasar de una situación totalmente leve y asintomática a estas otras manifestaciones clínicas que fuimos viendo. Florencia, preguntan si hay casos acá en la Argentina y una colega de La Rioja está comentando que tienen un paciente en la terapia de niños de La Rioja. Pero bueno, acá lo que consultan es eso, si la casuística de la Argentina, si sabes algo de eso. Bien, casuística publicada todavía no sé, pero bueno, sí estuve comunicándome y teniendo contacto con la gente de reumatología, los médicos de reumatología del Hospital Gutiérrez, que es donde me formé, y ellos ya llevaban 9 casos, ¿sí? Que se habían presentado totalmente, o sea, las manifestaciones clínicas fueron totalmente diferentes, ¿sí? Uno ingresó con un abdomen agudo, el otro con manifestaciones cutáneas, el otro directamente con shock a terapia. De ellos, por lo que sé, solamente uno falleció, pero tenía muchas comorbilidades asociadas, era un paciente trasplantado, si no recuerdo mal, pero sí. Y justamente ellos lo vieron un mes después aproximadamente del pico de infecciones ahí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Con lo cual nosotros, si estaríamos cursando en este momento nuestro pico, deberíamos esperar estos pacientes en un mes más o menos. Florencia, una de las preguntas que surgieron acá, y casualmente es lo mismo que te había preguntado en el Ateneo, es si sirve el plasma de convaleciente en estos casos. Eso pregunta el doctor Soto. No, en estos casos no sería útil o todavía no está, o sea, no está dentro del esquema terapéutico. ¿Por qué? Porque no es la infección aguda lo que está produciendo los síntomas, sino que es esta respuesta del huésped, ¿sí? Si recordamos ese cuadrito inicial donde le mostraba que las manifestaciones iniciales, tanto leves o severas, que se debían a la replicación viral, donde uno ahí sí tenía que tratar la infección viral, en ese momento sí sería útil o sería beneficioso el plasma de convalecientes. No lo vi descrito, no sé si se está utilizando, pero como ya les digo, esto es cosa que está surgiendo todos los días, algo nuevo, ¿sí? Con lo cual, ahora las guías lo que indican es el tratamiento inmunosupresor, gamma globulina, en casos severos gamma globulina y corticoides, pulsos de corticoides, y evaluar agentes biológicos, ¿sí? Todo inmunosupresor, no dirigido al virus, a la infección viral y a la replicación viral, sino a la respuesta inflamatoria del huésped. Otra pregunta es, si son todos niños con factores de riesgo, pregunta otra colega, si son niños con factores de riesgo los que presentaban el cuadro este. No, como vimos, creo que al principio por ahí lo mostré, pero podemos hacer hincapié en que no, o sea, los pacientes que presentan factores de riesgo tienen factores de riesgo para enfermedad aguda severa. O sea, los pacientes con enfermedades previas, con comorbilidades, con obesidad, hipertensión, asma, no sé, menores de 3 años y demás, van a presentar la infección aguda severa. Pueden llevar a este distrés respiratorio, al fallo respiratorio, al requerimiento de RM, ingreso a terapia, pero por la infección, ¿sí? Y se vio que no solamente, o sea, que no son esos los chicos los que presentan el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID, sino que lo presentan cualquiera de ellos, ¿sí? O sea, no es que no se relaciona la severidad de la infección aguda con esta manifestación posterior. Perfecto.
Después otro colega consulta si vieron asociado debut diabético, cetoacidosis diabético, ya entra esto en la casuística, con este cuadro, digamos, COVID, que se manifieste con una cetoacidosis y haga este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Eso preguntan No, desde... la verdad que yo por lo menos no lo vi. Sí hay reportados muchos casos de abdomen agudo, que hayan ingresado a quirófano, que se haya diagnosticado como una apendicitis, pero no específicamente, yo no lo vi, no sé si está descrito, pero no lo leí ni lo vi, asociado al debut diabético. Perfecto. Otra pregunta dice pero que si yo solo... creo que no lo descarta, o sea, si uno tiene la infección, tuvo la infección y va, o sea, no creo que sea un predisponente, pero una cosa no se relacionaría con la otra de acuerdo a la respuesta, ¿no? Claro. Después otra colega pregunta si la sola presencia de rash, fiebre, sin compromisos de mucosa, ni linfopenia, ni plaquetopenia, puede catalogarse como tal. No, teníamos los criterios de, ¿qué dijimos? A ver si puedo volver. Estos criterios del Ministerio de Salud de la Argentina, ¿sí? Hacen referencia a 3 días de fiebre más 2 de los siguientes, ya sea las manifestaciones cutáneas u oculares, hipotensión o shock, disfunción miocárdica, coagulopatía o síntomas gastrointestinales. Y, o sea que tenemos que sumarle reactantes de fase aguda elevadas y haber descartado causas más frecuentes que son las infecciosas bacterianas principalmente. Perfecto. Después otra colega pregunta si es posible que haya casos en que tenemos PCR positiva e inmunoglobulina G positiva al momento de presentar el síndrome, que se den las dos cosas, digamos. Sí, porque, a ver si vuelvo a algún cuadrito que esté bueno. Acá. Ven, fíjense este pedacito. Dijimos que este síndrome se puede manifestar entre la tercera y sexta semana, ¿sí? Y vemos que acá en este primer intervalo, ¿sí? La PCR va a ser positiva y ya los anticuerpos están aumentando, ¿vale? O sea que si lo agarramos acá, podemos tener la PCR positiva y ya inmunoglobulina M y inmunoglobulina G positivas. Perfecto, súper claro. Después hablan si se pueden manifestar el COVID con rash, sin que sea justamente este síndrome inflamatorio sistémico, digamos. Que vimos que en dermatología justamente hay todo un capítulo dentro de la dermatología y las manifestaciones clínicas, ¿no? El cual por esto que veíamos de los receptores AC2, ¿sí? ¿Dónde están ubicados? Están ubicados, bueno, acá no incluye las vías respiratorias porque es obvio, pero están ubicados también en el lecho vascular, ¿sí? Entonces puede dar una endotelitis y puede hacer una vasculitis, y por eso es que se producen esas manifestaciones cutáneas. Por el otro lado también puede haber hipercoagulabilidad por estos trastornos del coagulograma, o sea, estas coagulopatías que presenta también como respuesta inflamatoria. Otra consulta, mira, están surgiendo un montón de preguntas. Si el aumento del dímero D implica siempre daño endotelial o habría otras causas de aumento del dímero D, digamos. En este caso sería principalmente por el daño endotelial, o sea, por el compromiso endotelial. Claro, está perfecto. Bueno, después hablan de si hay alguna forma de prevenirlo. Me parece que ya hay cosas muy... No, porque lo que deberíamos prevenir es la infección. El tema es que, como vemos en chicos, es totalmente asintomático. No sé si hay, no sé el dato de cuántos pacientes hay acá en Misiones y pediátricos que hayan tenido la infección, pero seguramente un montón pasan desapercibidos por ser asintomáticos o tener una tosecita de 1 o 2 días y pasó. Perfecto. Bueno, no sé si surgen más preguntas, pero estas son las que quedan. Muchos están interesados en ver tu clase nuevamente, así que preguntan si se queda grabada. No sé esa parte. Excelente, Supongo excelente, que sí, queda grabada sí, la queda clase, grabada. Ahí yo claro. puse en el chat que la busquen en el canal de YouTube de Submisiones, queda grabada. Bien, después otra duda que me surgió a mí es si estos pacientes contagiaban o no. Porque al ser post-infecciosos, y bueno, estuve hablando también con otras colegas y demás,
y lo que asumíamos es que en estos pacientes donde la PCR sigue siendo positiva, o sea que están en ese periodo inicial, estos pacientes contagiarían, ¿sí? Pero si ya la PCR es negativa y solamente hay anticuerpos, creemos que esto es completamente una respuesta inflamatoria del huésped, que el virus ya no está circulando, con lo cual no contagiaría en teoría. Pero todo esto se tendrá que ir viendo con la evolución y las presentaciones clínicas. Perfecto. Otra pregunta que surge ahora, Florencia, es qué pasa con los pacientes que ya tienen como medicación de base la aspirina y si esto de alguna manera modularía esa respuesta inflamatoria. No sabría. Y ahí también surge un montón de dudas por el hecho de que, por ejemplo, los pacientes reumatológicos que reciben inmunosupresión de base, ¿sí? Surgía la duda si la infección iba a ser más severa. Al principio era todos los días Ateneo, zoom, porque ¿qué íbamos a hacer con todos nuestros pacientes inmunosuprimidos o inmunomodulados y esta infección que iba a ser tan severa? Y vimos que no fueron los pacientes que se presentaron en forma más catastrófica, ¿sí? Como hubiéramos esperado. Y en la casuística tampoco es que hay una clara diferencia o que están totalmente ausentes, como si eso sería como preventivo, me parece que no. Está bien, perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas. Por ahora en el chat al menos no aparecieron más preguntas, pero no sé si alguno quiere hacerlas verbalmente. Todos te agradecen, de que excelente presentación, Florencia, están todos muy, muy contentos. Gracias. Un éxito en tu charla, Flor. Muy linda realmente. Bueno. Muy clara. Excelente. Bueno, desde ya te damos muchas gracias por estar con nosotros y bueno, ya te buscaremos otro tema para continuar. ¿Sí? Bienvenida. Muy bien. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Gracias por la atención. Gracias, chau, chau.